Bienvenidos a Reinventando la Profesión, un programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy hablaremos de la profesión jurídica como un trabajo. ¿Qué significa ser abogado? ¿Cuáles son los retos de la profesión ante los desafíos del siglo XXI? Y para hablar de este tema, nada mejor que uno de los más importantes laboralistas del país, Arturo Alcalde. Abogado de sindicatos, teórico, maestro universitario y un estudioso agudísimo de nuestra realidad. Un hombre con una influencia en una gran cantidad de ámbitos de la política laboral del país. Arturo, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de Reinventando la Profesión. Es un privilegio contar contigo. Igualmente, qué gusto estar con ustedes aquí. Arturo, déjame empezar con una pregunta. Con todos los cambios tecnológicos, con todo lo que está cambiando en México y en el mundo, ¿los abogados estamos respondiendo a las necesidades? ¿La formación del abogado que hoy se está dando responde a los problemas de México y del mundo? Bueno, yo creo que hay un desfase entre la nueva realidad que se está viviendo en las distintas ramas del derecho, y lo podemos ver con los juicios orales, todas sus exigencias tecnológicas, su nueva visión, que es una transformación integral de cultura, de mentalidad. Creo que el abogado tradicional, las escuelas de derecho en general, están siendo rebasadas por esa realidad. Y sí se requiere un acercamiento entre este cambio tan profundo con relación a las materias, los profesores, la perspectiva, la experiencia, y eso creo que es un tema preocupante porque va a irse marcando cada vez más la diferencia. Pero esto pasa en penal, en civil, en laboral, en administrativo, en todos los ámbitos del derecho. Así es. Yo creo que efectivamente los juicios orales, que es como un método, un sistema que es transversal ya hoy en todas las ramas del derecho, pues está presente y nos basta pensar en la escuela de derecho tradicional. ¿Qué destrezas tienen que estar aprendiendo los abogados hoy para enfrentar el mañana? ¿Qué destrezas ya no sirven? Bueno, pues en primer lugar, toda esta visión tecnológica, el manejo de toda el instrumental, muchas de las plataformas que están presentes para acceder a información, para poder incluso entrar al propio litigio. Pienso yo en el tema laboral. Hoy se necesita manejar programas especiales y eso supone una capacitación técnica que no se tiene realmente, no solo en las escuelas de derecho, sino en general en los despachos. Y por eso creo que hoy los jóvenes que tienen esas capacidades tienen un papel muy importante en el futuro de la abogacía. Y quien no tenga estas destrezas, supongo, se irá quedando rezagado. Pues se queda rezagado y seguramente también se va a apoyar en jóvenes o en abogados que han tenido esa preocupación, esa práctica, para que ocupen un lugar importante en el proceso. Ahora, a pesar de todo, Arturo, yo veo una gran cantidad de escuelas de derecho, una gran cantidad de programas. Ser abogado todavía es redituable en México hoy. Efectivamente, la profesión de abogado, uno podría decir que hay muchos abogados, que hay muchas escuelas, y es un lugar común decir, no estudien abogados porque sobran abogados en el mercado de trabajo. Hoy en México habrá alrededor de 300,000 abogados, más o menos. Sin embargo, en la práctica, cuando uno compara las, posibilidades en el mercado de trabajo entre la abogacía y otras profesiones, se sigue confirmando que estudiar derecho es una oportunidad, porque es una profesión que tiene un amplio espectro de colocación, ¿no? Puedes estar en la academia, puedes estar en el litigio, puedes estar en la administración pública, en fin, hay tantas actividades a las que se puede aplicar la carrera que realmente continúa siendo una profesión vigente y realmente yo creo que es muy atractiva desde muchos puntos de vista. Y ahora ni siquiera hay que estudiar derecho para participar en despachos de abogados. Esta profesión norteamericana del common law, del legal advisor, en que están asesorando sin estudiar derecho para hacer investigaciones, para hacer documentación, para hacer estadística. ¿Qué nos dices de ese trabajo jurídico que ni siquiera requiere el título de abogado?
Eso es muy importante lo que señalas. Yo creo que ahorita en México se requiere mucho ese tipo de apoyo, ese legal assistance, ese asesor técnico en los despachos. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que durante el periodo de la preparatoria no siguieron estudiando por razones de familia, porque consiguieron trabajo, se casaron, en fin. Sin embargo, tienen habilidades técnicas y a veces experiencia laboral, experiencia sindical, yo lo noto mucho. Y que habría que aprovechar a esos jóvenes, crear las condiciones para la formación de ese tipo digamos, de apoyo, y seguramente, como sucede en Estados Unidos y en otros países, van a ocupar en los despachos, en la administración pública, y a todos nosotros, yo en lo personal, me encantaría pues contar con ese tipo de apoyo en el despacho, de gente que, digamos, tenga esa experiencia, esa sensibilidad, porque tienen una dinámica que es central para el reto de los juicios orales. Capacidad de dinámica para investigar datos, preparación incluso de testigos, ya no digamos el tema de las plataformas, que es importantísimo, y todo un conjunto de formalidades que a veces las lleva a cabo el abogado, incluso en los amparos. Te pueden preparar ciertos capítulos del amparo, algunos antecedentes, por ejemplo, los amparos indirectos, algunos formatos, y el abogado ya, digamos, propiamente dicho, puede entrar a la parte sustantiva del proceso. Yo creo que ahorita sería una gran oportunidad que escuelas o instituciones entraran a apoyar esa actividad del asistente jurídico. Déjame entrar ahora a un tema que causa escozor en el gremio abogadil, el tema de los honorarios. ¿Cómo debe cobrar un abogado? Cuando uno recomienda a un abogado, te ha pasado a ti, a mí, decimos, ¿quién sabe cómo va a cobrar? ¿Quién sabe cómo va a actuar? Pero no hay parámetros, no hay puntos de referencia, hasta donde yo conozco, sobre esto. El Código de Ética de la Barra dice hay que cobrar considerando una gran cantidad de elementos, pero finalmente un abogado te puede cobrar por el mismo asunto, uno te cobra 10,000 pesos y otro $100,000. No está muy desproporcionado esto. ¿Cómo debe cobrar un abogado? Es un tema efectivamente muy interesante, muy complejo, muy diverso. Teóricamente hay unas tarifas, pero no operan en la práctica y en efecto se cobra como se quiere. Y eso inhibe a la clientela, y es toda una aventura a veces contratar a un abogado, tanto por el tema de los pagos como por el tema del comportamiento, como por el seguimiento de los juicios. Eso se necesita atender. Yo creo que hay, digamos, diversas realidades. En el campo laboral, por ejemplo, se trabaja mucho a resultados, a resultas, ¿no? Esto es, la clientela no paga nada al principio, los gastos incluso corren por cuenta de los despachos y los abogados, y al final del resultado se paga un porcentaje. A veces es un 15, un 20, un 25% o 30%, dependiendo de las características del juicio. Pero en otras ramas, el pago es desde el principio, ¿no? En rama penal es muy común que, bueno, vamos a contratar a un abogado, por lo pronto deme el pago de un adelanto, ¿no? Y luego van cobrando una cantidad mensual, ¿no? Y complementan con un pago adicional al final, ¿no? Los penalistas dicen es que si no cobramos desde el principio, cuando ya se le resuelve el problema, ya no encontramos al cliente. Es un tema que tiene que ver tanto con los abogados como también con la clientela. Ahora, esta falta de tarifas o esta permisividad que hay sobre los salarios y los honorarios se traduce en desconfianza con los abogados. Sí, efectivamente, frente a los abogados y frente a la clientela. Porque también la clientela a veces resulta que al principio, cuando tiene mucha necesidad del abogado, pues es mucho más obsequioso, mucho más dispuesto, pero una vez que ya su asunto se resolvió, a veces cambia un poco de actitud. Es un tema de cultura, ¿no? Esta cultura, digamos, que realmente es muy penosa. Pero los propios abogados entonces propician que la gente no recurra a los abogados,
Si yo tengo un problema, prefiero arreglarlo de otra manera, doy una mordida, porque ir con abogados, qué miedo, y quién sabe cuánto vayan a cobrar, y quién sabe qué me resuelvan. Sí, así es toda una aventura, y tú bien lo señalas. A veces recomendar a un abogado es difícil, porque uno dice, ¿qué compromiso voy a asumir? Que resulta que lo recomienda a uno, y luego le dice, oiga, fíjese que el abogado no llegó, que el abogado no me informa, que no lo encuentro, que me está cobrando mucho, y de repente algunos abogados, digamos, hacen depender de su situación particular el cobro. Si están muy necesitados, cobran una cantidad mayor. Si están muy estandarizados, si tienen una clientela bastante amplia, pues es mucho más prudente el cobro. Yo diría que es un gran tema el que está señalando, y está en la agenda de la nueva visión de la profesión, porque es central en toda la recomposición, no solamente ética, digamos, o de la sociedad, sino también profesional, que es importante. Un tema pendiente para la barra mexicana. Déjame concluir o terminar la tercera parte de nuestro diálogo hablando de un problema en el que tú te has involucrado personalmente y con enorme éxito, has influido en una gran cantidad de sectores, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, Arturo, que es el outsourcing. ¿Cómo va el outsourcing? ¿Se acabó o simplemente se limitó? Bueno, yo diría que el outsourcing forma parte de un conjunto de reformas laborales que han creado un nuevo escenario en el mundo del trabajo. Yo, digamos, suelo acudir a esta formulación de que estamos viviendo una primavera laboral en México, para no hablar de una revolución, como dice Bensusan. Pero creo que es importantísimo porque ha venido a poner orden en un vicio, un cáncer también se afirma, en el mundo del trabajo, en donde se triangula la relación de trabajo, se oculta al verdadero empleador a través de un intermediario. Y esto va ocasionando que se afectan derechos individuales, estabilidad en el empleo, salario, derechos colectivos, y además se creó toda una mafia que tenía como deporte, como actividad, pues evitar el pago de los impuestos, de la seguridad social y generar una competencia desleal con las empresas, además del daño brutal a los trabajadores. Lo sabemos perfectamente. ¿Cuántos de los que nos están escuchando no les pagan el salario mínimo cuando su salario es 5, 6 o 10 veces más? Es un deporte, decimos, un juego de simulación que buscaba, obviamente, evitar cumplir con las obligaciones, y con ese, digamos, presupuesto, ¿no?, de no pago, llevaban a cabo distintas actividades. Yo creo que ha sido una gran noticia la reforma sobre la subcontratación, y sobre todo porque se logró con un acuerdo, una concertación con los empresarios. Es un elemento que va a cerrar, digamos, cuando menos un capítulo que está vinculado con la reforma laboral, con las mejoras en seguridad social, con los nuevos procedimientos laborales, con los nuevos convenios internacionales que se han suscrito, que habían estado pendientes durante más de 70 años, y obviamente con la mejora sustantiva en el salario. El tema laboral en México realmente es un motivo de orgullo porque todos somos de alguna manera trabajadores, y por eso me dio gusto que se llamara el programa la profesión de abogado, digamos, como trabajo, ¿no? Porque finalmente el trabajo es el centro de una sociedad y muchos factores dependen de ello. El medio ambiente, la seguridad pública, los servicios públicos y la autoestima, digamos, vivir la democracia, tiene que ver con las nuevas relaciones laborales que estamos viviendo en México. Y con esto cerramos el programa, ¿qué recomendación harías a los abogados de nuestra generación y a los abogados que están entrando al mercado laboral en estas condiciones presentes? Yo creo que es importante una formación integral, no tener una visión demasiado formalista. A veces los abogados tenemos el defecto de ser muy estrechos en nuestra formación. Un acercamiento con la cultura, con la diversidad de pensamiento, con la política, también en un sentido amplio, y con la realidad de la población, de la gente, de las necesidades. Somos un país con contrastes sociales brutales, con una pobreza que es imperdonable, con una desigualdad que, digamos, los abogados que realmente se toman en serio el tema de la justicia, tienen que plantearse la posibilidad, la oportunidad, digamos, que les da la vida para ser un factor de equilibrio social. A veces puede ser con actividades pro bono,
o puede ser como un compromiso social del lado de los que más necesitan. Hay muchas oportunidades de convertir la vida en una aventura humana, digamos, que realmente le da a uno muchos placer y mucha felicidad. Estar del lado de la gente que requiere de los servicios jurídicos para que el barco se equilibre, para que los perdedores sean menos frente a los pocos ganadores que hoy existen en nuestro sistema económico. ¿Y las universidades y los despachos qué deben saber en materia de capacitación y en materia de despertar destrezas? ¿Qué no pueden perder de vista? Bueno, no pueden perder de vista toda la formación del origen de las normas, todo el entorno de la formación de los procesos que dieron vida a las propias leyes, todo el tema tema tecnológico y yo diría esta combinación entre lo jurídico, lo económico y lo social. Hoy tenemos que tener una visión multidisciplinaria. El abogado que dice, no, pues yo soy abogado, yo no soy economista, pues muy mal, porque tú tienes que tener una idea, una proporción de lo que está pasando en el país, de ser un poco economista, ser un poco sociólogo, ser un poco psicólogo también. Yo creo que esta capacidad integral de ver el mundo le da al abogado una posibilidad mayor, y más en el tema de los juicios orales, porque hoy los jueces van a percibir cuál es el abogado decente, el abogado que habla más con la verdad, porque lo van a ver cara a cara, porque ya no va a estar tan atrapado en los formalismos que le han hecho mucho daño, tanto a los abogados como a los jueces, el formalismo extremo, aquella frase tremenda de lo que no está en autos, no está en el mundo, ¿no? Hoy creo que necesitamos un abogado de formación amplia, social, en que se tome muy en serio el tema de la ética, no como un código ahí, motivo de segunda importancia, sino como un tema central, ¿no? Porque si no transitamos hacia una sociedad que respete valores esenciales, pues vamos a tener muchas dificultades para superar nuestros problemas. Nuestra profesión se transforma. Los abogados de hoy ya no pueden seguir funcionando con los valores que se aprendieron en otras épocas. Los abogados de mañana tendrán que tener una visión distinta. Dice Arturo Alcalde, multidisciplinariedad. Es una palabra clave para entender la profesión. No podríamos entenderla sin ella. Los abogados, dice Arturo Alcalde, tienen que ser un poco psicólogos, sociólogos, economistas, antropólogos, y creo que tiene toda la razón. Arturo, te agradezco muchísimo. Como eres tú, me quedé pensando, bueno, de repente me llegó a la mente las obras, todo tu trabajo penal, tu trabajo histórico, literario, como abogado, bueno, realmente y ahora ahí como entrevistador de Arturo Alcalde. Qué gusto, ¿eh? Arturo, muchas gracias por estar con nosotros, y a ustedes y a los amigos de la Barra Mexicana, gracias por acompañarnos en este programa Reinventando la Profesión. Muchas gracias.